¿Qué tal, amigos? Estamos en una emisión más de nuestro podcast, acá con Javier Ronquillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Pedro? ¿Todo bien por acá? Todo bien, yo soy Pedro Morales y pues en esta ocasión vamos a hablar de un resultado que es bastante utilizado por donde quiera que vayamos. Creo que la mayoría de estudiantes de ingeniería se han de recordar de este resultado en sus primeros cursos de matemática, el famoso teorema fundamental del cálculo, que es un resultado bien interesante porque es medio sencillo de recordar, pero tiene como muchas conexiones en muchas otras áreas, pienso yo, y pues podríamos decir que marca como que el inicio de pues el estudio de integrales y derivadas. Históricamente casi que diríamos que es el inicio del análisis, ¿verdad? Y sí. Pues es algo que en realidad tiene muchísima aplicación. O sea, por eso es que es tan famoso, creo. Lo que es interesante del teorema fundamental del cálculo es que, digamos, hoy en las aulas se enseña de una forma, con una notación bastante específica, y se enseña incluso las mismas demostraciones que se dan para el teorema fundamental del cálculo tienen un lenguaje bien específico. Y lo interesante es que ese lenguaje fue desarrollado por matemáticos, sobre todo por Cauchy y por Weierstrass. Y eso no pasó hasta el siglo XIX. Sin embargo, el resultado es mucho más viejo. Y entonces una pregunta bien interesante o un tema bien interesante a discutir es cómo lo utilizaron las primeras personas a las que se les atribuye, ¿verdad? Que fueron Newton y Leibniz. Cómo lo utilizaron, cómo estuvieron seguros de que el resultado era cierto, si ellos todavía no tenían el lenguaje que se utiliza hoy en día en las aulas, el lenguaje que la mayoría de personas en una clase de cálculo ven. Y eso tiene implicaciones hasta filosóficas bien interesantes. Sí, el teorema fundamental del cálculo, digamos que a grosso modo, usando palabras un poco técnicas, nos dice que la derivada y las integrales son operaciones inversas, ¿verdad? Que si yo integro algo y después lo derivo, me queda más o menos lo mismo, y si yo derivo algo y después lo integro, me queda más o menos lo mismo en esencia. Pero como vos decís, como que el lenguaje que fue utilizado al principio es bastante curioso, ¿verdad? Creo que ya lo mencionábamos antes, que en realidad la matemática tiene que ver con las ideas, no tanto con el lenguaje propiamente, ¿verdad? Y de hecho, el semestre pasado estaba revisando yo el primer libro de cálculo que se escribió, que fue escrito por este cuate L'Hopital, el de la famosa regla de L'Hopital. Él escribió el primer compilado, digamos, de resultados de cálculo, y creo yo que si lo leemos nosotros hoy en día es medio críptico, es bien difícil casi que de entender qué es lo que está pasando, porque es un lenguaje distinto al que usamos hoy en día. Hoy en día usamos muchas notaciones, el simbolito de derivada, el simbolito de integral, y nos apoyamos mucho en todos los símbolos que utilizamos. Pero en ese tiempo, en el tiempo en que todo esto estaba surgiendo, era como muy argumentativo, ¿no? O sea, trabajaban mucho, como muy prosaico el asunto. Era más casi que literario que lenguaje matemático, podríamos decir. Eso es bien interesante, y como te decía, tiene sus implicaciones hasta filosóficas. Pero antes de hablar de eso, algo que es bien sorprendente, así como dijiste vos el resultado, que la idea es que más o menos
integrar y derivar son operaciones inversas, más o menos, ¿verdad? La idea, y por eso es que es tan sorprendente, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué es tan sorprendente eso de que derivar e integrar por qué es importante y por qué se le da el nombre de fundamental, ¿verdad? Porque si algo es fundamental quiere decir que es importante. Y lo interesante es que, hablando en el lenguaje de hoy en día, la operación de integrar tiene que ver con, digamos, si lo vemos en una forma gráfica, tiene que ver con encontrar aproximaciones de áreas, digamos. Entonces, el aproximar el área de cierta figura, podremos decir, es el proceso más o menos que se está haciendo al integrar. Y cuando uno deriva, pues gráficamente uno lo que está haciendo es tomando una curva, o tomando una curva, y encontrando qué tan inclinado está la recta que toca solo en un punto a esa curva, que es tangente a la curva. Y entonces esos dos procesos, que gráficamente son como un poco distintos de por sí, terminan terminan relacionados a través de este teorema. Y muchas veces en los teoremas la gran importancia, o no solo en los teoremas, sino en general en la ciencia o en el mundo, muchas veces la genialidad es el poder ver dos cosas que son tan distintas, descubrir que son el mismo fenómeno, o que es un fenómeno relacionado. En una cita, recuerdo yo, Sábato decía algo así como, o uno de los personajes de Sábato decía que genialidad es ver que el objeto que cae, que es la luna, y la piedra que no cae son el mismo fenómeno. Y en este caso, para el teorema fundamental del cálculo, el ver que dos fenómenos tan distintos como la integración y la derivación eran lo mismo es lo que lo hace tan importante. Sí, y tal vez te referías a la manzana que cae y a la piedra que no cae, ¿verdad? Porque si la luna se nos cae, sí estamos fregados. Pero, lo dije al revés, entonces. Sí, pero está bien. Bueno, está cayendo dependiendo de tu marco de referencia. Sí. Bueno. Y también creo que cabe notar, lo decía la vez pasada, que también los matemáticos no son muy, digamos, muy ávidos para colocarle nombre a las cosas. Y de hecho, si nos damos cuenta, integrar y diferenciar son palabras que se usan en el lenguaje común, ¿no? Integrar quiere decir como juntar cosas, traerlas todas al mismo lugar. Estamos integrando. Diferenciando es justamente lo contrario, ¿verdad? Es separar, es alejar cosas. Entonces también creo que desde ese punto de vista estas nociones son complementarias, como lo dice el mismo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y también parte que tal vez no es precisamente una peculiaridad del teorema en sí, pero creo que viene con el paquete, es de cómo lo enseñamos, digamos, históricamente, ¿verdad? Nosotros enseñamos cálculo primero tomando derivadas y después enseñando integrales, y no es como históricamente se produjo, ¿verdad? Todos conocemos de que el cálculo fue primeramente inventado, el cálculo integral, y después se refinó, digamos, las nociones del cálculo diferencial. Incluso hay por ahí algunos, parece que manuscritos del mismo Arquímedes, donde ya tenía un poquito la noción de una suma infinita, que es más o menos la idea de una integral. Pero sin embargo, estas nociones
nos enseñan de esa manera, ¿verdad? Y creo que al punto que quiero llegar aquí es de que al parecer esta idea como que de sumar cosas es mucho más intuitiva que la de, por ejemplo, ver una derivada, que es en cierto modo ver una velocidad, ¿no? Al final de cuentas Newton necesitaba la idea integral, la idea de sumar pedacitos para poder elaborar su teoría de gravitación universal, ¿verdad? Y es como que uno de los booms de esto es, creo que esa teoría de Newton fue también uno de los mejores portavoces del cálculo como herramienta, ¿verdad? Y de ahí fue donde empezó toda la gente como que a ver esta nueva modalidad, que es esta cosa que se llama cálculo, para qué sirve y cómo lo podemos utilizar. Y pues ahora ya se volvió como parte, digamos, obligatoria del currículum de muchas asignaturas, ¿verdad? En ingeniería obviamente se utiliza un montón, no digamos en las ciencias, en física, matemática, en química, incluso en biología se utiliza mucho esto, ¿verdad? Pero tenemos cuestiones como que se utiliza en finanzas, o también en áreas que pudieran ser no aparentes, ¿verdad? Como digamos, en las ciencias sociales, por medio de utilizar estadística y probabilidad. Necesitamos también cuestiones de este calibre, ¿no? Entonces es bien interesante por todo como que el espectro que cubre, ¿no? De aplicaciones. Tiene como que esa dualidad, y por eso creo que generó tanta atención en su momento. No estamos hablando de más o menos el siglo XVIII, cuando todo empezó a resurgir, ¿verdad? Como sería tal vez como a mediados de 1700 que empezaron estos cuates, Leibniz, Newton y toda la gente a ser pioneros en esta área, ¿no? Empezaron a desarrollarlo. Sí, 1600, finales 1600, inicios 1700. Otra cosa que es bien, que era lo que, hablando ya de Newton y de Leibniz y pues seguramente después tocando otros matemáticos como Euler, lo que es muy bonito y muy interesante es que hoy en día, como se enseña este concepto de derivada y de integral, es a través del concepto de límite. Y alrededor de esa definición de límite, pues que es un concepto matemático, se desarrolla toda esta teoría, y luego pues se hacen las demostraciones y se demuestra que la teoría es verdadera. Pero este concepto de límite no se definió hasta, digamos, el teorema fundamental del cálculo se atribuye a Newton y Leibniz, y pues ellos vivieron finales de 1600, inicios de 1700, y realmente esta definición de límite no se desarrolló y no se colocó en los libros hasta 1800, y el primero que lo hizo fue Cauchy, Agustín Cauchy, que es un matemático francés. Y después algunas cosas que fueron corregidas incluso y mejoradas por Weierstrass. Por ejemplo, el tratado de Cauchy, el tratado en francés de Cauchy, yo me recuerdo que yo lo miraba a veces, de vez en cuando, más por asuntos históricos, ¿verdad? Más por verlo. Uh-huh. Ese está en la biblioteca de la del Valle, por si alguno le quiere ir a dar una mirada. Está en francés y uno lo puede ver, y es interesante ver cómo hacía matemática. Sin embargo, una pregunta válida, creo yo, es, bueno, si Cauchy y Weierstrass fueron los que introdujeron esta noción de límite, que es sobre la cual gira el concepto de derivada integral y las pruebas, hoy en día, ¿cómo lo hicieron Newton y Leibniz para demostrar? Y lo que sucede es que
este concepto de límite formalizó y se hizo el quite de una idea que andaba por ahí antes y que muchas veces no les gustaba a las personas, porque el tener este concepto podía llevar a ciertos resultados medio extraños. Y digamos, Newton, Leibniz, incluso Euler, que vino años después, utilizaban el concepto de infinitesimal. Y este concepto de infinitesimal era un número que era muy chiquito, más chiquito que cualquiera de los números que conocemos, de los números decimales, digamos, pero que al mismo tiempo era más grande que cero. Entonces esta idea de infinitesimal, con ella Leibniz, Newton demostraron muchas cosas. Demostraron el teorema fundamental, demostraron las reglas de integración, las reglas de derivación, y desarrollaron toda una teoría de cálculo. Lo único es que este concepto de ese número que es más chiquito que todos los números decimales, y más grande que cero, era como un poco, generaba duda en muchos matemáticos, porque a veces eso se podía usar y llegar a cosas que no eran ciertas. Entonces, en ese sentido, la teoría estaba un poco sobre unos fundamentos que no eran los más sólidos. Y no fue hasta que Cauchy generó esta definición de límite que se pudo desarrollar toda la teoría a través de este nuevo concepto de límite y dejar por un lado los infinitesimales. Ahora, las consecuencias la consecuencia de esto fue que a principios del siglo XX, mucha de la matemática que fue generada con infinitesimales fue como, tal vez no rechazada, pero vista un poco de menos, ¿verdad? Se volcó todos los textos y se volcaron todos los esfuerzos a este rigor de la nueva teoría, en donde los fundamentos o los cimientos estaban fuertes y sólidos. Y no fue hasta los años 50 que por otro lado, digamos al inicio también del siglo XX, empezó a desarrollarse un poco más la lógica matemática. Y en los años 50 surgieron ciertos teoremas y ciertos resultados en lógica que de forma muy elegante y muy bonita daban un cimiento básico, un cimiento fuerte a todas esas ideas de los infinitesimales. Y entonces surgió lo que hoy se conoce como cálculo o análisis no estándar, como una aplicación de la lógica. Y lo bonito de eso es que, por ejemplo, no sé si vos coincidís en esto, Pedro, pero la primera vez que uno ve la definición del límite de una sucesión o del límite de una función, para mí no es una idea intuitiva. A mí me tomó un par de semanas, si no es que un par de años, entender más o menos qué estaba pasando, porque no es una idea muy intuitiva. Y lo que sucede es que a través de este marco que te da la lógica, puedes recuperar la idea de infinitesimal, y ahí las pruebas y las demostraciones y las ideas son muy intuitivas, porque siempre estás trabajando con esta cantidad que es muy pequeña, infinitamente pequeña, y entonces los cálculos y las ideas son muy muy intuitivas. Y digamos, las implicaciones filosóficas que tiene esto es que vos tenés una forma de probar resultados a través de esta teoría con límites formales, y tenés esta nueva teoría que es bien fundamentada con infinitesimales. Entonces existe este objeto que es el análisis, y existen dos o más formas de estudiarlo, ¿vale? La forma estándar y la forma no estándar. Y entonces surge todo este también debate del conocimiento, y que existe esta pieza de conocimiento y que no solo tiene una forma de estudiarse, sino de materializarse, por decirlo de una forma, sino hay varias, ¿no? Entonces
Eso es una parte interesante del cálculo de cómo se probaron los teoremas hasta cierto punto. Sí, también creo que muestra cómo la mayoría de las cosas pasan en matemática y en general en la ciencia, ¿verdad? Primero se descubren o se inventan lo que prefieras y después se formalizan, ¿no? O sea, esto es un ejemplo perfecto de esa mecánica, que primero se empezó a elaborar el concepto y se empezó a utilizar de una vez. Después, hasta varios años después, casi que 100 años después, ¿no? Un poquito más, ya se tuvo una formalización de toda esta teoría que se había estado utilizando. Y lo interesante es que es de una formalización, vamos. Sí. Y eso es como lo que pasa en casi cualquier otra rama, ¿verdad? O con cualquier otro tema. Primero se empieza a trabajar y a jugar con los conceptos. Y después viene toda la formalización, el por qué las cosas se comportan de esa manera. Y creo que tiene que ver un poquito con lo que decía Einstein también. Si yo supiera qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación, ¿verdad? Y eso pasa, creo yo, que al principio en cualquier tipo de investigación uno pues va como tratando de incluso descubrir o crear el mismo lenguaje que necesita para poder desarrollar ese tema, ¿no? Y lo que decías vos, la noción de infinitesimal puede ser algo como bien natural, algo que uno quisiera decir, bueno, si empiezo a partir cosas, es la misma idea de los átomos, ¿no? Si empiezo a partir cosas, puedo tener algo que es muy, muy pequeño, que existe, o sea, no es cero, pero que es más pequeño que todo lo demás que yo puedo ver, o sea, es más o menos esa misma idea, ¿no? Y podríamos decir de que ellos estaban tratando de agarrar estos átomos y construir otras cosas, ¿verdad? O sea, si yo agarro un libro, pues está hecho de una cantidad muy grande de átomos. Es casi como que dijéramos un número infinito de átomos, ¿verdad? Entre comillas. Y más o menos esa era la idea de hacer estas integrales, ¿no? Es como de juntar un número muy grande de cosas, casi que infinito, para poder hacer algo que sí podemos ver, algo concreto. Y tenés toda la razón, y digamos, la idea de infinitesimal es bien intuitiva cuando uno hace un dibujito, ¿no? Por ejemplo, uno hace un círculo y una de las cosas como básicas o que muchas personas hicieron para encontrar la fórmula para el área de un círculo es, bueno, tenemos un círculo, luego metámosle un triángulo adentro, ¿verdad? Y si tenés el triángulo, pues el área del triángulo va a ser más pequeña que la del círculo. Bueno, entonces mejor aproximemos el área del círculo con un cuadrado y se lo metes adentro. Y entonces las partes que están afuera del cuadrado y adentro del círculo son más chiquitas. Pero si en lugar del cuadrado vos usas un pentágono, entonces las partes se vuelven más chiquitas. Las partes que están afuera del pentágono se vuelven más pequeñas y adentro del círculo se vuelven más pequeñas. Y entonces cada vez que vos agregás un lado, estás encontrando una mejor aproximación del área del círculo a través de tus polígonos regulares, el cuadrado, el pentágono, el hexágono y así. Y entonces el infinitesimal iba a ser siempre el extremo ese, el poquito ese de área que existía entre el polígono y el círculo. Y así como eso hay muchos ejemplos donde se tiene ese pedacito tan chiquito que, como vos decís, existe, entonces es más grande que cero, pero que es más pequeño que cualquier otra cosa. Sí, y al final también estos mismos ejemplos como que crean la necesidad de formalizar mejor o de alguna manera pues la teoría, porque también como vos decís, así como esta noción de incrementar los lados para poder aproximar un círculo con un polígono, también hay otras que se llaman pseudodemostraciones, en donde uno puede demostrar, por ejemplo, que pi es igual a 4.
y más o menos hacen digamos esa analogía con agarrar un círculo y empezar a aproximarlo por cuadrados. Pero ahí ya es donde se ve la repercusión que tiene este infinitesimal, que en realidad no es despreciable, sino que es algo que está ahí. Hay por ahí fotos en internet donde se enseña esta demostración, en donde lo que se hace nada más es agarrar el círculo y ponerlo dentro de un cuadrado. Y después lo que se hace es que las esquinas del cuadrado como que se voltean o se doblan como que fueran de papel para que las esquinas topen el círculo, y después se vuelven a doblar para que vuelvan a topar el círculo. Entonces es como que si estuvieras envolviendo una pizza en un cuadrado de papel de aluminio. Estás doblando y doblando y doblando y doblando, entonces estás aproximando el círculo con digamos las esquinas del cuadrado, y resulta que cada vez que doblas el cuadrado, el área efectiva, el perímetro efectivo es el mismo. O sea, si doblas la esquina de un cuadrado, si lo doblas de tal manera que todos los lados del cuadrado sigan siendo paralelos, siempre vas a tener el mismo perímetro. En vez de tenerlo convexo, lo tenés cóncavo, y ya, es lo único que cambia. Entonces el perímetro del cuadrado sigue siendo igual, a pesar de que lo dobles y lo dobles y lo dobles y lo dobles, pero se va pareciendo más y más y más al círculo. Entonces es donde la intuición sola no es una buena herramienta. Ese es, creo que, el punto medular. Está bien para empezar, y es lo que empuja, lo que motiva digamos, tu investigación o tus avances. Pero la investigación no tiene que fundamentarse nada más en intuición. Necesitamos algo más riguroso, porque la intuición es muy digamos que muy peligrosa en ese sentido, ¿verdad? Creo que lo mismo pasa justamente con cuestiones, digamos, en física, ya cuando estamos hablando de mecánica cuántica. La intuición nos dice que no podemos tener una superposición de dos estados, como así de que el gato está muerto y vivo a la misma vez, ¿verdad? Sin embargo, el tratamiento riguroso es lo que nos permite avanzar, es lo que nos permite despegar de la intuición, de algo nada más, digamos, como que al sentimiento, y poder obtener algo más tangible, ¿verdad? Y poder obtener muchos más resultados, pienso yo. Y es lo que pasó con esto, ¿no? O sea, el tratamiento riguroso de los límites fue lo que nos logró, digamos, que nos permitió avanzar en el análisis real, ¿no? Y empezaron a surgir este tipo de ejemplos todos raros, como de una función continua que no es diferenciable en ningún lugar, o este tipo de cuestiones raras, o los conjuntos de Cantor, cosas que van en contra de nuestra intuición, ¿verdad? Pero ese análisis riguroso es el que nos permite como que avanzar un poco más. Y eso es... Sí. Dale, perdón. No, que iba a decir de que pues la intuición, o digamos la manera de casar la intuición con la formalización, un ejemplo de eso es el teorema fundamental del cálculo, porque como decíamos al principio, intuitivamente nosotros podríamos decir que juntar es lo contrario de separar, ¿verdad? Integrar es lo contrario de diferenciar. Y el teorema fundamental del cálculo nos dice exactamente eso. Y digamos, de la manera en que yo lo entiendo, este teorema, lo que en realidad dice es que tenemos, digamos, de una manera física, tenemos un cierto tipo de conservación digamos, de masa o de energía, de lo que querrás ver, porque una integral te mide cuánto de alguna cosa, voy a decir energía, cuánta energía hay dentro de un objeto. Vamos a sumar todo lo que está dentro, ¿verdad? Me da cuánta cantidad tengo adentro. Y esta diferenciación, esta derivada, lo que me hace es calcular cuánto está saliendo o entrando por los bordes.
O sea, en otras palabras, el teorema fundamental del cálculo lo que dice es de que lo que tenemos dentro de un objeto es igual a lo que ha entrado menos lo que ha salido. Es algo demasiado intuitivo, ¿no? Y es como una versión previa a lo que es el teorema de Stokes en geometría diferencial, ¿verdad? Que dice precisamente eso, una integral dentro de un objeto es igual a la integral sobre la superficie, ¿verdad? Es más o menos la idea del teorema fundamental del cálculo. Y lo interesante cuando mencionabas lo de la intuición y todo es que no hay solo una forma de poner en rigor dicha intuición, ¿no? Sino la misma intuición se puede poner en rigor en distintas formas, y es así como surgen los distintos, el análisis estándar, el no estándar y muchas otras cosas. Pero creo que es un tema muy muy bonito. Sí, y es lo que pasa, o refleja perfectamente lo que pasa en cualquier área del conocimiento, y en especial la matemática, ¿verdad? Todo empieza con una idea, después se trata de formalizar, y como vos decís, hay varias formas de realizar eso, y cada forma nos da como que sabores distintos de la teoría, ¿no? Y nos permite hacer avances también que solamente con la intuición no podemos hacer. Es creo que una de las cosas básicas en esto. Perfecto. Pues creo que una conversación bastante interesante. No sé si tenés algo más que agregar, Fer. Pues la verdad, creo que no hablamos tanto de las aplicaciones de esto, porque tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y creo que muchos de los avances en ingeniería no pudieron haber sido obtenidos sin utilizar el cálculo integral y diferencial, ¿no? Es algo que fundamental. Tiene demasiadas aplicaciones, tanto en telecomunicaciones, en ingeniería civil, pues lo mismo, probabilidades en las ciencias sociales, tienen cualquier tipo de aplicaciones, ¿no? Cualquier cosa que en la que se esté investigando, esto va a aparecer, y como decía alguien por ahí, no importa el área del conocimiento, si uno se adentra mucho en esa área, siempre va a utilizar matemática. Y este es creo que un gran ejemplo de eso. Casi que en cualquier cosa en la que uno profundice, cálculo va a aparecer por ahí en más de alguna representación. Bueno, entonces les agradecemos el escucharnos, y espero podernos volver a encontrar para platicar sobre mate. Pedro, gracias. Pues sí, estamos en espera de nuestra próxima cita, y espero que nos acompañen también. Muchas gracias.